Bueno, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar presente y por vincularse a este nuevo encuentro semanal que tenemos. Por ahí vi que tuvimos algún problema, se me cayó la plataforma, espero que no haya habido ningún inconveniente con ustedes. Eh, que veo una carita brava que pusieron por ahí, espero que no haya sido molesto para ustedes, pero ya estamos aquí. Comenzando este día, en donde vamos a hablar sobre la tarea número 14. Ya casi terminamos las 15 y después vamos a retomar otros temas o vamos a profundizar en cada una de las tareas, las decisiones. Seguiremos de este tema mucho que hablar. Así que qué bueno encontrarlos a todos en este encuentro semanal. Hola Chatita, ¿cómo vas? Hola, hijito. Bien, yo aquí feliz y dándole gracias a Dios y a la vida porque estamos sanitos y otra vez compartiendo con tanta gente querida que nos ha traído tanta satisfacción al alma y nos une a Hugo Alejandro fuertemente. Así es, así es. Hola Paz, ¿cómo vas? ¿Cómo estás, Willy? Muy bien, muy bien. He tenido un día de trabajo excelente, de tal manera que es una linda manera de terminar el día, estar con Qué, esta gente maravillosa que nos acompaña. qué bueno. Fernanda, Pilar, Nan González, Jenny Prieto, Doris Ruiz, Ale Muro, pues nada, bienvenidas. Qué bueno que nos acompañan desde México, desde Brasil, bueno, desde diferentes partes de nuestro continente. Eh, recordarles rápidamente, con los avisos parroquiales, pues tenemos a disposición una tarjeta de regalo que ustedes pueden adquirir y regalársela a cualquier familiar, amigo que se encuentre en proceso de duelo. Ahí hemos condensado todas las herramientas y estamos seguros que puede ser un muy lindo, no solo un muy lindo regalo para las personas que ustedes conozcan, sino además un regalo muy útil. Así que si alguien está interesado, pues simplemente nos escribe por el interno y con mucho gusto les podemos brindar mayor información. Bien, arranquemos entonces. Ruby nos saluda desde Barranquilla. Marta María Humada nos dice buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hoy nos convoca la tarea 14, que se condensa en el verbo participar. Yo siempre hago esta aclaración, perdonen que sea insistente en el tema, pero me parece importante porque siempre entra gente nueva que participa de estos conversatorios. Entonces, las 15 tareas las hemos organizado de una manera lógica en 3 niveles, teniendo en cuenta que el primer nivel, en teoría, o de manera normal, es el que más se acerca al momento de la muerte del ser querido, es decir, es el del duelo reciente, en donde los sentimientos son muy importantes, entonces la expresión de las emociones son muy importantes, por eso hemos llamado el nivel del sentir. Son las 5 primeras tareas. Las 5 siguientes ya será un proceso mucho más cognitivo, mucho más de entender qué es lo que pasa después de que las emociones se han desbocado y hemos logrado de alguna manera irlos manejando, irlas controlando. Llegará el nivel de comprender, serán las 5 siguientes. Y las 5 últimas será el nivel seguramente de un duelo que ya lleva un tiempo, que ya lleva un trabajo, que ya lleva unas decisiones importantes. Entonces, pues es el momento de trascender esa inicial pérdida en el duelo. Entonces, hoy estamos en la tarea 14. Esto lo digo un poco para ubicar sobre lo que vamos a hablar, ¿no? Es la tarea 14 y vamos a suponer que hay un duelo ya trabajado y elaborado. Por eso estamos en el nivel de trascender en esta tarea 14. Y en esta tarea 14 hablamos de participar. Entonces quisiera, Pa, un poco que nos expliques qué significa participar. ¿A qué nos referimos con esto? Participar, de la definición del diccionario, hacer parte de. Pero aquí nos referimos a ser parte integral, a que entremos a trabajar de una manera comprometida. Hay varias formas de estar en un grupo, en una asociación, en un proyecto. Escuchando, aprendiendo, eso es válido. Pero en este momento, cuando estamos hablando de nuestro duelo y de las participaciones que debemos tener en nuestro duelo, estamos hablando de una participación activa, en donde eso nos exija, nos rete,
nos pida prepararnos, nos exija puntualidad, nos exija cumplimiento con los compromisos, nos exija analizarnos a nosotros mismos para ver cuál es nuestra forma de participar, qué es lo mejor que sabemos hacer y darlo. Algunos tienen el don de la palabra, el carisma de la palabra, entonces su participación estará centrada en ese elemento. Otros tienen el carisma de servir, de escuchar, entonces su participación estará centrada en escuchar. En la escucha activa se invita a otros a participar. Otros tienen el carisma de servir a los demás, entonces estarán activos a servir. Otros tienen el carisma del orden, de la puntualidad, y serán los que van a hacer que ese proyecto en el que estemos, que ese grupo en el que estamos participando sea puntual, que las cosas se hagan bien hechas. Entonces es el momento en que esa experiencia de dolor que hemos vivido con nuestro duelo nos impulse a hacer las cosas bien desde el principio y a participar de una manera activa. ¿Cuál es el sentido de esto? Cuando una persona decide compartir con nosotros un tiempo, está compartiéndonos la vida y nosotros no podemos jugar con eso. Es un pedazo de su vida. Dejó de hacer otras cosas por estar en esa reunión, por acompañarnos a ese evento que lo invitamos. Entonces, cuando no somos puntuales, cuando no tenemos claridad, cuando lo hacemos por perder el tiempo o no lo asumimos con toda la responsabilidad, ese participar no tiene la trascendencia que tiene que tener. Y queremos que sea un participar que nos lleve a trascender la vida, un participar comprometido. A eso nos referimos cuando hablamos de participar. Mira que Marisela Conde pregunta, ¿participar es hablarlo? Quisiera que le hicieras la aclaración un poco de la palabra, ¿no? Ajá. Claramente no es hablarlo, pero porque creo que es una tarea anterior, pero explícanos muy bien esa diferencia. Pero la pregunta se refiere a hablar del duelo. Sí, me imagino. Pues entiendo yo también lo mismo. Sí, si es eso lo que entendemos, esa fue parte de la tarea 4 del primer nivel. Hablar, creo que la tarea 5 del primer nivel, hablar. Y enseñamos inclusive una forma proactiva de hablar de nuestro duelo. Ese fue un momento. No, ahora es participar en un evento solidario, ser parte de un evento solidario. Pueden ser muchos. Desde el punto de vista del duelista, el ideal es la participación en los grupos de autoayuda, en los grupos de apoyo al duelo, pero hay muchos otros grupos parroquiales, grupos de barriada, en donde estamos buscando servir y ser solidarios con los demás. Entonces vamos a participar, invitarles a participar en eso. Ahora, Marisela, ahí sí quiero ser muy enfático en que para poder participar en esta tarea 14, pues es necesario haber podido hacer la tarea de hablar de tu pérdida, para poder ayudar a otros sobre eso, ¿no? Si todavía no estás en capacidad de hablar sobre tu pérdida, de tu ser querido, y eso te genera paz, pues va a ser muy difícil que puedas participar de manera activa y proactiva, ¿no? Pero es un llamado a desarrollar esas destrezas, justamente a hablar. Porque cuando uno habla de su caso, uno lo precisa. Recordemos que las palabras nos anteceden y eso es lo que genera las neurosis, que lo hablamos y después nos damos cuenta de lo que dijimos. Entonces, cuando estamos hablando de nuestro duelo, eso nos exige pensar muy claramente cómo lo sentimos, cómo lo decimos. ¿Será esto lo que realmente corresponde? Y en esa forma vamos madurando. Entonces esa tarea 4 de hablar es muy importante, pero ya corresponde a otro capítulo. Desarrollar esa destreza de hablar las cosas, porque si uno no se entiende a sí mismo, si uno no ha entendido su propio duelo, es difícil que entienda el duelo de los demás y pueda participar en el dolor del otro. Bueno, Marisela nos dice, sí, yo no lo puedo hablar, quizás más adelante, muchas gracias. Es correcto, más adelante esta tarea. Por ahora es muy importante que te centres en ti, por eso al comienzo explicaba los niveles, ¿no? Sentir, conocer, es un poco comprender tu proceso y irlo asimilando, y después, cuando llegue la oportunidad, cuando llegue el momento,
pues trascenderlo, ¿no? Y llegar a la oportunidad y el momento en que puedas participar. Pero sí, si por ahora te es difícil hablar de tu propio duelo, pues lo ideal sí es que te centres en ti, ¿no? Pero yo le diría a Marisela que lo vaya pensando, que lo vaya teniendo Así es, sí. entre sus proyectos, digamos, a mediano plazo, porque es muy agradable y lo hemos visto en cientos, en miles de duelos. A veces en un grupo de apoyo una persona nunca participaba, escuchaba nada más, escuchaba y no sabíamos cómo estaba, una cara triste, a veces había una sonrisa que esbozaba, pero no decía nada. Un día decide hablar por primera vez y lo hace con emoción y con llanto. Y todos nos identificamos con eso. Eso nos pasó muchísimas veces. Entonces dijimos, por fin ya lo pudo decir, ya pudo participar, ya pudo contar su historia, pudo poner su disco. Cuando empezamos a poner nuestro disco es la primera participación y es valiosísima porque los demás van a aprender de eso. ¿Por qué teníamos los sentimientos reprimidos? ¿Por qué callábamos? Y hoy, ¿por qué lo hacemos? Y va a ser sorprendente. Dice, hoy me decido hablar porque escuché a ustedes, a una señora que habló hace un momento y dijo esto que me llegó al corazón y eso me animó, me identifiqué con ella y entonces nos sentimos felices de que haya participado. Eso ha pasado muchas veces. Entonces, prepárate para hacer ese regalo a tu grupo, o a tu grupo de amigos, o a tu familia. Mira lo que nos comenta Lemuro, ¿no? Dice, mi hijo de 27 años falleció hace 1 año, 6 meses, y aunque es algo muy doloroso, lo he tenido que enfrentar y hablar de él. Y ahora sé que lo que yo viví puede ayudar a otra mamá, y es lo que quiero hacer. Todo pasa por algo. Interesante, ¿no? Claro, este ya es un duelo un poco más avanzado, un poco más elaborado, pero allá hay que llegar, como dice mi papá. Participar es dar. Esta tarea 14 es dar. Y la otra era recibir. Cuando decíamos hablar, hablábamos para recibir apoyo, para recibir escucha, ¿no? Hablábamos de nosotros. Esa parte es importante. Pero es el inicio de la participación. Es la génesis de la participación. Yo quisiera que aterrizáramos un poco más en lo cotidiano, en lo que nosotros vivimos, en nuestra experiencia. Chatita, ¿tú en qué momento del duelo, después de haber perdido a mi hermano, dijiste, yo quiero ayudar a otros, yo quiero participar? ¿Y en qué te ayudó en tu proceso eso? Bueno, todo empezó con la pregunta que yo le hice a Hugo, fue unos 3 meses después de muerto Hugo Alejandro, que le decía, ¿qué debo hacer para que me pase este dolor, para yo no sentir esto tan horrible? Y él me decía, aprender a amar y a servir. Entonces ahí me empezó una necesidad de buscar dónde puedo servir. Y empezamos a recorrer un poco de sitios, primero que con los gamines, a darle chocolate. Eso, yo decía, no, esto no es lo mío, eso no me llenaba, ¿esto qué es? Cualquiera puede darle chocolate a los gamines, esto no es para mí. Nos fuimos a un ancianato y les cantábamos y cuando les escuchaba yo todo su dolor a sus ancianitos, pues era peor para mí. Yo lloraba y dije, yo no vuelvo aquí, esto no sirve, no me llena. Entonces fuimos a Fundamor aquí en Cali y Dios mío, eso fue terrible para mí porque yo veía en cada cama de esos enfermitos a Hugo Alejandro y eran ya moribundos. Entonces para mí fue horrible y dije, no, esto no es. Hasta que un día dije, pues es que debemos hacer la experiencia nuestra, lo que hemos vivido, porque nuestro duelo había avanzado bastante y teníamos esa necesidad de comunicar todo nuestro dolor y compartirlo con personas que estuvieran sintiendo exactamente igual. Entonces, conseguimos 5 parejas aquí en Cali que habían perdido a sus hijitos y nos reunimos y decidimos formar aquí en Cali el grupo de Lazos. Y ahí empezó nuestro trabajo hace 30 años. Y ha sido una bendición. Cada vez que nosotros entrábamos, a pesar de que eran 3 meses de haber muerto Hugo Alejandro, cada vez que teníamos esa reunión, salíamos como plenos, como
como llenos de todo ese dolor de los demás y nuestro dolor pasaba a un segundo plano. Esto fue maravilloso. Cada vez que veíamos una pareja o una persona que entraba con la cabeza baja, llorando, y a través de la reunión, iba pasando la reunión y la íbamos viendo cuando compartía que empezaba a cambiar su semblante y terminaba con una sonrisa. Para nosotros eso era, mejor dicho, ni que nos pagaran millones de pesos por estar allí, porque era el pago más grande que podíamos recibir, esa sonrisa de esa persona, porque sabíamos que por fin arrancó y por fin despegó de ese dolor y que lo podíamos acompañar. Entonces, eso fue muy grato y vale la pena eh, hacer esa labor porque es hermosa. Pero mira, es muy interesante, ¿no? Porque tú estás hablando de 3 meses, 3, 4 meses, yo creo que fueron después de muerte, de la muerte de mi hermano, o sea que pues, realmente fue muy reciente. Uno diría, hablando de la metodología y del proceso, que es una cosa que nos preguntan mucho, ¿no? Cuando está uno hablando de las 15 tareas, y ¿cuál va primero? ¿Y cuánto tiempo demora uno detrás de la otra? ¿Y cuánta le debo de dar a la decisión número 3 de la tarea 4? Entonces, pues nosotros insistimos en que finalmente es como, las tareas son como una gran biblioteca donde tú vas a consultar sobre algo específico, del momento específico, del tiempo específico, ¿cierto? Es como un camino, es como una guía, pero cada proceso es tan diferente, cada proceso. Mira que uno diría que tu proceso estaba muy reciente, pero ya estabas en la tarea 14, ¿sí? Si no, es Aunque, que aunque, aunque sin era duda alguna necesario. todavía estabas en la tarea 1 de expresar y de llorar. O sea, Claro, eso claro que está sí. muy bien, solo que esa tarea 14 en ese momento en ti estaba contribuyendo a tu proceso interior. Y eso era muy Sí. interesante. En mi caso, pues no era, inicialmente no era acompañar a personas del duelo, aunque siempre lo fue por los laditos, pero yo estaba en el colegio, tenía 15 años y formé un grupo de ayuda en el colegio con unos amigos, con uno de ellos todavía trabajo y hace parte importante de todo este proyecto hermoso. Y nos íbamos los fines de semana, muchachos, 15 años, tenía yo 16 años, nos íbamos a dar catequesis a niñas con maltrato intrafamiliar. Luego los viernes en la noche nos íbamos a enseñar música a niños de la calle en un lugar que se llamaba Marcelino, en Cali, con un cura. Y eso era fantástico. Y después en la universidad, posteriormente, pues me metí en todo el tema de acompañar refugiados y desplazados de guerra. Y eso era como el interés, ¿no? De participar. Y todo eso guiado muy seguramente, si mi hermano no hubiera muerto, eso no hubiera sido así, ¿no? Mis decisiones Seguro. hubieran sido. Pero esto fue muy importante en esto, ¿no? Para ti, ¿cómo fue esa experiencia? ¿En qué te ayudaba participar de tu propio proceso de duelo? Porque fue un cambio radical, una toma de conciencia radical en mi vida. Yo siempre tuve la inclinación a lo social, pero para mí esto era puertas afuera. Yo iba a hacer puertas adentro, era mi vida, mi familia, mi casa. Allí el dolor humano no debía entrar. Allí queríamos que fuera un sitio de paz y de tranquilidad, ¿no? Apenas salía, me empezaba a interesar, hacía lo que tenía que hacer y ya, llegaba satisfecho de lo que había que hacer. Pero luego de la muerte de Hugo Alejandro fue un compromiso de todo momento, estar a todo momento, ¿cómo puedo servir a alguien? Y estábamos en la casa y nos decían, ¿los podemos visitar? Y quería venir una parejita a hablar con nosotros, claro que sí, y podía ser sábado, domingo, podía ser a la hora que fuera, y eso era para nosotros motivo de alegría, de motivación, o pueden venir a visitarnos, y había que ir a un barrio allá en los extramuros de Bogotá o de Cali, había que ir por la noche, pasaba otra pareja amiga a llevarnos o llevábamos, nos vemos allá, ¿no? Y eso nos alentaba, ¿no? Si podía estar haciendo frío, podía estar lloviendo, sentíamos inicialmente un poco el remesón y un poco, ay, qué duro es que está lloviendo, pero hay que ir. Y que ese hay que ir nos llenaba de energía. Entonces fue un cambio radical, fue estar siempre
cada momento en actitud de participar, de compartir eso que estábamos viviendo con otros, porque sabíamos que era aquí ahora, que no era para mañana. Yo creo que ahí está la esencia, tomar conciencia de qué está pasando con lo que estamos haciendo, qué está pasando cuando hablamos, qué está pasando cuando participamos, cuando damos, qué está pasando cuando recibimos, qué está pasando cuando escuchamos, qué está pasando cuando lloramos, qué está pasando cuando nos enfurecemos y damos cabida a la ira, qué está pasando en nosotros, qué proceso está pasando, y entender que ese proceso es bueno, que ese proceso nos está dando un paso. ¿Se puede hacer de manera inconsciente? Participar y hacer cosas de manera inconsciente, no. Es tomar conciencia de que eso es importante, es parte del proceso. Como bien dice, la biblioteca se puede consultar otro libro, ¿no? En desorden. Pero cada vez que se consulta uno, ese tiene un contenido consciente muy distinto del otro. Ese tiene un elemento de mejora distinto del otro. Ese te va a dar un empujón distinto del otro. Cada uno de estas 15 tareas tiene una manera diferente de ver la vida y de ver el proceso de duelo. Sí, ahora mira que hay algo bien importante, que era una cosa que decía la chata, ¿no? Inicialmente ustedes fueron por allá a acompañar enfermos de SIDA, si no estoy mal. Bueno, buscaron a un ancianato, como que fueron buscando hasta que encontraron su lugar. Su lugar era grupos de ayuda, de autoayuda a personas que estaban en proceso de duelo por la muerte de un ser querido. Ese era su espacio. Sí. Pero al participar no estamos queriendo decir que ese sea el espacio de todos, ¿no? Yo, por ejemplo, inicialmente les digo, ¿no? Me fui de muchacho a niñas que habían sufrido maltrato intrafamiliar, estaba con niños de la calle enseñándoles música y otras cosas. Después me fui por allá a ayudar con refugiados de guerra y desplazados de guerra. Es decir, aparentemente nada que ver con el proceso de duelo, pero eran lugares donde ustedes se sentían cómodos y yo me sentía cómodo, ¿no? Creo que ahí está. Es que hay una cosa muy importante en el participar. Al comienzo uno participa, bueno, sin saber, estamos aquí reunidos, a ver qué hacemos, estamos todos en el mismo dolor, no sabemos para dónde vamos. Pero en la medida que ese participar se hace más comprometido, descubre uno que tiene que capacitarse, que tiene que leer, que tiene que investigar, que tiene que desarrollar competencias. No puede ir todos los días a hacer lo mismo. Ese grupo se vuelve más exigente, los retos son mayores. Seguro que cuando estabas enseñando música a los niños descubriste que enseñar no es tan fácil. Así uno sepa tocar la guitarra, enseñar es otra cosa y entonces había que buscar la manera y se empieza a exigir uno para hacer las cosas bien. Cuando trabajaste con los refugiados tuviste todo un proceso de capacitación, de entrenamiento para manejar un tema dificilísimo. Entonces uno se exige, tiene que aceptar el reto. Y si no quiere dar el granito de arena, que a mí no me gusta esa expresión, ya di mi granito de arena, sino que quiere dar su vida, tiene que capacitarse para que esa participación sea mejor. Sí, bueno, quiero varias cosas. Primero, saludar a todos los alumnos de la certificación, que hay bastantes conectados, así que qué bueno que nos acompañan y qué chéveres que estén aquí ayudando y apoyando en las reflexiones. Así que bienvenidos. Y segundo, vamos a desatrasarnos. Nos han compartido una cantidad de historias y no quiero dejarlas pasar. Entonces, Adriana Orjuela nos dice, hay un dicho que me gusta mucho y es que cuando compartimos nuestras alegrías se hacen más grandes. Asimismo, cuando compartimos nuestras tristezas se hacen más llevaderas. Nos dice Ruby Soraca Díaz, para poder participar considero a nivel personal que debo estar preparada, un poco lo que decías tú, ¿no? Llevo 10 meses por el fallecimiento de mi esposo, pero estoy en terapias, en grupos de apoyo al duelo hace 4 meses, y aún cada vez que hablo de mi dolor, lloro, no duermo, la ansiedad y la angustia me acompañan. Y para iniciar en esa participación debo estar fuerte para transmitirle confianza a otra persona que atraviesa por un duelo, sobre todo las pérdidas que son por este virus que se llevó a mi y no dice más. A mi compañero, parece. Sí, un poco es eso, ¿no? Pero a mi compañero debe ser, sí. Un poco es eso también, ¿no? Por eso quería hacer la aclaración, ¿no? Cuando estamos hablando de participar no quiere decir que tenga que ser necesariamente en un grupo de autoayuda a personas
están en duelo, sino en acciones que generen un beneficio social, que le brinden un tinte diferente a tu duelo, que le generen un sentido de trascendencia, que es casi que en honor a esa persona, ¿no? Que hago que este mundo sea mejor. Y eso se puede hacer desde un grupo de autoayuda hasta cualquier otra cosa, ¿sí? Cualquier otra cosa que genere un bienestar alrededor. Y ese bienestar, aunque no esté directamente relacionado con tu proceso de duelo, seguramente sí va a estar íntimamente relacionado con tu espíritu, con tu alma, y te va a llevar a reflexiones intensas. Yo quizás, y eso que fue muchos años después, pero los momentos en donde estuve más relacionado con el duelo, con mi duelo, con la muerte de mi hermano, es cuando estaba terminando la universidad en Barranca Bermeja, donde estaba ayudando a desplazados de guerra. Nada que ver con el duelo mío personal, pero todo lo que estaba sucediendo me remitía a las reflexiones de mi proceso de duelo y me hacían entender muchas cosas en ese proceso. Y me hacía mucho más empático. Ahí conocí una mujer que yo les he contado a ustedes, tenía 13 hijos y perdió en la guerra a sus 13 hijos. Nosotros estábamos acompañando al número 13 y bueno, lamentablemente, pues la guerra es así. Mientras yo estuve acompañando a esa persona, pues murió en la guerra y, la mamá nos decía, ¿no? Con su duelo, yo un poco inexperto en eso, le dije, bueno, pues ya el 13 me imagino que ya no, ya es más fácil asimilarlo. Y nada, me responde con una madurez y una seriedad, pero también con un cariño como medio este tonto, que es lo que está diciendo, pero con mucho respeto me dice, no, cada uno lo viví y lo dolí como si fuera el primero. Y hasta ahí. Y eso de alguna manera seguía cuestionando mi duelo y mi proceso y mi vida, ¿no? Entonces, a eso nos referimos, ¿no? A volcarnos al servicio desde el ámbito y desde el ambiente en donde cada uno de ustedes se sienta más cómodo. Dice Patricia Pacheco, tengo una hermana que perdió una hija hace 1 año y medio. Ella dice que lo está superando. Ella se refugia en el alcoholismo. ¿Cómo puedo ayudarla? ¿Qué le podemos decir a Patricia? El alcoholismo es una enfermedad. Todo siempre comienza con alguna excusa. Es un refugio, o es una compañía, o es una forma de entonar mejor la voz, o es una forma de estimular mi inteligencia o mi creatividad, pero son excusas, porque siempre que se vuelve ya compulsivo, estamos en presencia de una enfermedad. Entonces, lo que tenemos que hacer frente al alcohólico es abrir los espacios para que esa persona entienda que necesita, que no se engañe más. Si ya vemos que hay un proceso de alcoholismo que es que no puede dejar pasar determinados tiempos sin beber, por ejemplo, todos los viernes tiene que tomar en exceso, o todos los viernes, o 2 veces por semana, o una vez al mes, y es importante, y si no lo hace, se desespera y tiene síndrome de abstinencia, estamos frente a un alcohólico. Y allí esa persona necesita ayuda especializada. Y una ayuda, sin duda alguna, extraordinaria es la de los grupos de alcohólicos anónimos. Eso funciona. Pero ella tiene que entender que es alcohólica, porque lo primero que va a decir, no, yo manejo el tema, no, yo manejo el tema, no tengo problemas. No, pero es que mira que tú todos los viernes, sin ninguna duda, tienes que tomar. Eso ya no es normal. O ensaya este mes, no ir los viernes a ver qué pasa. A ver si puedes hacerlo. No puedo hacerlo. Entonces, eres alcohólica. Y eso no ofende a nadie. Es como decir, estoy con cáncer. Eso no tiene por qué ofenderme. Tengo que ocuparme de eso. Pero no tiene por qué ofenderme. O me contagié de COVID. Es igual. Entonces, tengo que hacer algo. Es el llamado del dolor a hacer algo. Entonces, hay que confrontarla y hacerle ver que necesita ayuda y que tiene que ir a esos grupos. Marta María Ahumada nos dice, después del fallecimiento de mi hija, falleció también la hija de una compañera y el hijo de una prima. Me sentí llamada a buscarlas y desde mi compartir de mi dolor, ellas fueron también diciéndome cómo se sentían. Y de alguna manera nos ayudó a no sentirnos solas
ni a ver nuestro dolor como si fuera el único. Corrígeme, Chata, si, si no estoy mal, pero en tu proceso particular, la compañía de Iomar, mi hermano, para quienes no saben, mi hermano muere en un asalto con un compañero, con el hermano de la Murió. novia de mi hermano, que también muere ahí. Entonces la mamá se llama Iomar y pues obviamente las dos familias estuvimos muy cercanas. Corrígeme si esa cercanía y ese compartir con ella no fue muy importante, ¿no? Para ti. Sí, sí, claro que fue importantísimo porque hicimos como un lacito de amor y de duelo ahí junticas y entonces hablábamos de los dos muchachos todo el tiempo, nos íbamos a hacer aeróbicos para liberarnos de esa angustia y ese dolor y era hable de ellos y hable de ellos y eso nos sirvió un montón, el sentirse que yo no soy la única, porque uno dice, ¿por qué me pasó a mí? Pero resulta que le pasa a muchos y todos están sintiendo exactamente lo mismo que uno está sintiendo, ese hoyo profundo oscuro. Entonces, la compañía de otra persona que tenga ese dolor es importantísimo, porque se comparte y eso decimos, dolor compartido es dolor diluido. Entonces, por eso hemos tenido esa experiencia desde el mismo instante en que Hugo Alejandro murió. Uh-huh. Milena nos dice, este volcarse a la solidaridad necesariamente debe ser de manera grupal, es decir, yo buscar un grupo con una causa solidaria o puedo yo realizar cosas de manera individual. Lo estamos trabajando como una tarea de duelo, debe en lo posible ser grupal, por varias razones. Primero, porque es el primer indicio que me da la vida de que, como decía la chatica hace un momento, lo mío no es único, porque ese es el sentimiento más horrible. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué a otros papás no se les mueren los hijos? ¿Y por qué a mí me tenía que morir mi hijo? Y luego me di cuenta que la reflexión era tan tonta. Cada vez que se muere una persona, se le muere el hijo a alguien, a no ser que ya hayan muerto los padres, ¿no? Que ya estén muy viejitos, se den cuenta o ya haya muerto, pero cada vez que alguien se muere, se está muriendo el hijo de alguien, ¿no es cierto? Y tendrá un tío, tendrá alguien que va a dolerse porque murió el más joven, murió más joven. Entonces, esa reflexión que sentimos de soledad, inmediatamente se compensa, se acompaña cuando buscamos a otros y empezamos a ver que ellos también están pidiendo lo mismo, pero le están diciendo sí a la vida. Entonces, cada uno da ideas diferentes de cómo se debe hacer las cosas, ¿no? Vamos a hacer esto, vamos a hacerlo de más allá. Yo lo siento así. Y alguno dice que no sé qué hacer, cada vez que voy al cementerio me siento mal, pero tengo que ir porque me siento obligado todos los fines de semana. Y otro dice, yo sentía lo mismo, pero me di cuenta que allá ya no estaba él. No me traía algo positivo, de tal manera que más bien me iba a mi misa o me iba a la palabra o me iba a caminar y a reflexionar y a meditar y a hacer una oración en su nombre. No, que aprendemos de los otros. En los grupos se da lo que se llama la sinergia y la sinergia es muy fuerte porque uno ve que todo el grupo está luchando por lo mismo que uno está luchando, que no estoy solo. Entonces, en el caso del duelo, yo sí creo que es más recomendable que hagamos esas cosas en grupo. En grupo. No quiere decir que yo tengo la oportunidad de hacer un acto de solidaridad individual, no lo haga, pero en grupo se siente, se gusta y se aprende más y se aporta. De hecho, yo no sé, Chata, si esto es cierto o mi memoria me falla, pero cuando la primera vez que nosotros acompañamos a una pareja en duelo, no había grupos de apoyo, simplemente fue que nosotros fuimos y allá nos aparecimos a ayudar, ¿no? Y claro, fue chévere, pero sin duda alguna la fortaleza del grupo era mucho más interesante, ¿no? Pero fue Sí, así. pero nosotros también hemos buscado donde nos necesiten, donde hemos ofrecido, si alguien sabe que ha perdido su hijo y quiere que vayamos
a compartir lo nuestro también, ha sido muy, muy efectivo y muy chévere. Hemos ayudado a personas en su casa que no quieren salir, que están recién y no quieren saber y aceptan que estemos allí, pues allí estamos. Y hemos tenido muy lindas experiencias con eso. Es muy satisfactorio. Y es que desde el comienzo del duelo uno quiere, yo por lo menos muero con Alejandro y salgo y veo al amigo de mi papá que había perdido a su hija hace 7 años y para mí fue el primero que le dije, ¿cuándo me va a pasar esto que estoy sintiendo? Eso fue inmediato. Y él me dice, nunca. Ay. Y yo casi me muero, porque dije, esto no puede ser, esto me tiene que pasar, o me muero o va a ser una desgraciada toda la vida. Entonces, afortunadamente, después vemos tras el pasar de los días que sí va pasando, que sí, que tomando decisiones, que haciendo el trabajo, haciendo las cosas como tienen que ser y con el entusiasmo que debe ser, salimos y rápidamente de ese dolor, porque la vida continúa y tenemos que vivirla de la mejor manera. Patricia nos dice, mi esposo murió de COVID hace 6 meses, mis hijos y yo no hemos hablado de cómo nos sentimos. Yo he repetido esto varias veces en los conversatorios y digo que yo creo que una cosa que nos ayudó muchísimo a evolucionar y avanzar en el duelo como familia eran los espacios de comunicación que abríamos, que de pronto nos reuníamos los tres y cada uno expresaba cómo lo sentía y era un espacio muy respetuoso. Entonces, cada uno votaba o las bendiciones o, perdónenme la expresión, o la mierda que tenía dentro y había un respeto muy chévere y para mí yo recuerdo mucho esos espacios como espacios muy sanos que contribuyeron a la evolución del duelo, ¿no? Entonces, pues no sé, Patricia, pues cada familia tiene una dinámica diferente, pero yo sí invitaría a que de pronto se abrieran esos espacios en familia para que se hablen las cosas y se diga y se exprese, eso es importante y une la familia. Finalmente, lo interesante de eso es que termina siendo como un pegante, ¿no? De unión, que algo nos convoca como familia. Eso es No, interesante y es también. muy lindo hablar con los hijos y con la familia de todas las cosas lindas y lo malo que tenían. Y eso termina uno siendo un momento muy, muy sabroso poder hablar cosas de ellos y sus cosas lindas y todos los recuerdos y todo lo que significó en nuestras vidas. Eso es muy importante. Eso es chévere lo que dices, termina siendo un momento muy sabroso, ¿no? Uno seguramente evita el comentar, el hablar del tema porque creerán que puede ser un momento muy desagradable, pero no, lo cierto es que a la larga termina siendo un momento muy sabroso, sentarse a recordar, ¿no? Y en Lupita Salazar nos dice, buenas tardes, hace 8 meses y medio falleció mi esposo y aún no he podido resignarme y aún es muy dolorosa su pérdida. Y es que todo fue muy rápido, de un día para otro le dio un infarto fulminante. He visto terapias de duelo, y oigo música, veo televisión, trato de mantenerme ocupada, pero todo el día pienso en él. Bien. Yo le diría a Lupita que no se vaya a resignar, porque lo peor que puede hacer uno en un duelo es resignarse. No se trata de resignarse, se trata de trabajar el duelo, precisamente porque la pérdida es dolorosa y todo fue muy rápido. Ahora hay que ir paso a paso, sin afanes. Hay que ir reconstruyendo la vida. Está muy bien que veas terapias de duelo, hay muchas cosas en internet que sirven, otras son un poquito improvisadas, alguien que realmente te llene y que te decidas a trabajar tu duelo. Pero no te vayas a resignar, porque de eso no se trata. La resignación es para aquel que fue vencido. El que fue vencido en batalla se resigno, dicen, ¿no? No se trata de eso, trata de vencer al dolor y no convertirnos en sufrientes y de aprender del dolor y decidirnos a crecer con ese dolor. ¿Qué me está enseñando este dolor? Este dolor no me va a matar. ¿Qué nos está enseñando a todos? ¿Qué les enseña a otros que están en la misma situación mía? ¿Cómo podemos compartir eso
con otras personas. Entonces no te vas a resignar, Lupita, porque este es... Lidia nos dice, me han dicho que no se puede hacer un solo duelo. No sé si es un solo duelo o que uno no puede hacer solo el duelo. No sé a qué te refieres, Lidia, si nos puedes aclarar. Porque me siento muy perdida y no me he podido organizar, nos dice Lidia. Imagino que será que uno no puede hacer solo el duelo. Sí, sí. ¿Cierto? Es un proceso normal y generalmente se hace como parte de un proceso normal. Y una persona sola puede elaborar su duelo porque no es una enfermedad. Es una persona que tiene un buen equilibrio emocional, una buena madurez, un entorno favorable también, lo puede elaborar, ¿no es cierto? Inclusive uno ve el duelo de las personas humildes, personas que no han tenido mucho acceso a la educación, pero tienen la gran capacidad de amar, incluido familias sólidas, que allí pueden hacer los duelos de una manera muy edificante, realmente ejemplar. De modo que el duelo se puede hacer solo. Pero estamos hablando de cómo elaborar estos duelos en la medida en que va siendo complicado y cómo facilitar la elaboración del duelo. Obviamente que si tenemos la compañía de otros, el duelo se facilita, obviamente. Mucho más fácil hacerlo que hacerlo solo. Pero se puede hacer solo, de hecho es un proceso natural. Rose nos dice, participar es como dicen el llamado del dolor, pero a trascender. Así como la pérdida de un ser querido nos da un giro por completo a nuestra vida, asimismo podemos ayudar a otros a darle un giro a su vida, desde nuestra experiencia con el duelo. Se puede florecer y ayudar a otros a crecer, dice Rose. Exactamente, por ahí es el asunto de participar. Por eso decíamos, a un hijo no se le entierra, a un hijo se le siembra para que florezca. Y en ese momento ese dolor se convierte en apoyo, se convierte en ayuda, se trasciende el duelo. Ya no es importante mi dolor, es importante el dolor del otro. Y cómo mi dolor es para entregar eso a los demás. Nos dice Adriana, santo Dios, tantas historias tan dolorosas. Y lo que dice doña Beatriz es precisamente lo que estaba pensando. Dolor compartido es dolor diluido. No debe uno sentirse culpable por estar vivo. Participar es un verbo activo, sinónimo de vida. Qué palabras tan maravillosas, son bálsamo para muchos corazones adoloridos. ¿Tú recuerdas algún momento, chatita, en que estuvieras muy, muy triste y así estando muy, muy triste, te tocó ir a Lazos o a Renacer, a los grupos de apoyo donde has participado y darle y participar? Sí, claro. Hubo momentos dolorosos y hay personas que dicen, pero ¿cómo van a ir a sumar más dolor del que tienen? Y eso es completamente lo contrario. Sucede lo contrario. Son sitios, el espacio donde uno se reúne con la otra persona o con las otras que están en duelo, son mágicas. Yo pienso que nuestros seres queridos nos reúnen a todos para ayudarnos. Ellos están ansiosos de que entendamos qué pasó con ese dolor y qué pasó con ellos y cómo podemos superar esa pérdida y ese dolor que estamos sintiendo. Entonces, ellos son los más interesados en que nos reunamos y que estemos compartiendo todo ese sentimiento. Y mire, tenemos una experiencia hermosa aquí en Cali. Hubo una vez, teníamos reunión y una señora que llegó a la carrera, llegó tardecito, llegó a la carrera y dice, ¿cómo les parece que yo me quedé dormida y se me pasó el tiempo de venirme a la reunión? Y me sueño que estaba mi hijo sentado en el borde de la cama diciéndome, mamá, despiértese, tiene que ir a Lazos. Eso fue hermoso porque como siempre le hemos pensado que ellos están ansiosos de que superemos esto porque realmente han pasado a otro nivel de espiritualidad de ellos, no se han ido, ellos no los perdemos, ellos siempre están, entonces están ansiosos de que nos superemos y que sigamos la vida lo mejor posible. Entonces, eso no es ningún dolor sumado a otro dolor, es
al ver uno el dolor del otro, el nuestro pasa a un segundo plano, estoy completamente segura, y se olvida de lo de uno, y se enfoca en la persona. Entonces, eso es maravilloso, porque trae mucha satisfacción. Sí, eso te iba a preguntar, ¿no? Normalmente la gente dice eso, ¿no? ¿Para qué van allá a remover otra vez la misma historia? No, ya, como que si superar el duelo fuera olvidarlo, ¿no? No hablar de eso, ocultarlo. Es como cuando uno está barriendo y echa el polvo debajo de la alfombra, ¿no? Pues ahí sigue el polvo. Eso parece, ¿no? Pero resulta que el efecto de participar es totalmente contrario, ¿no? Es totalmente contrario. Sí, es Bien, contrario. Leti nos dice, mi madre falleció hace un año. Mi hija pequeña fue quien la encontró sin vida. Desde entonces está en depresión y no sé cómo ayudarla. Gracias por su tiempo. Así que podemos decir algo a Leti. Sí, yo no creo que esté en depresión. Habría que conocer a la niña y qué está sintiendo. Está sintiendo una profunda tristeza. Entonces, hablemos de que está sintiendo una profunda tristeza natural y normal dentro del duelo. ¿Qué hacer frente a eso? Entonces, el compartir es con ella. Hay que hablar con ella. Hay que sentarse, abrazarse y sentarse a hablar de la abuela y todo lo que tiene la abuela. Con los niños hay metodologías. Es enseñarse a pintarla, vamos a pintarla y vamos a pintar en dónde crees que está tu abuela. Si ustedes son creyentes, pinta a tu abuela en el cielo donde crees que está, de qué la rodea, por qué pones este arbolito, qué significa eso, qué más crees que tiene a tu alrededor la abuela, ¿no? ¿Qué está pensando? ¿Con quién está tu abuela? A ver, con el abuelo, ¿con quién está? ¿Está acompañando a alguien? Y que pinte la niña, ¿no? Y si tienen alguna inclinación a la música, hagámosle una canción a la abuela, ¿no? Y si tienen inclinación a la danza, vamos a bailar la música que le gustaba a la abuela. ¿Qué tal si la bailamos los dos, ¿no? El arte tiene un elemento mágico extraordinario. Cuando permitimos que entre a nosotros la fantasía, ¿no? Hagamos una historia sobre la abuela. Si la niña tiene capacidad de escribir, escribe la historia de la abuela. ¿Quién era tu abuela? Vas a escribir la historia de una abuela linda, ¿no? Entonces, todas esas metodologías, lo que le guste a la, si trabaja con plastilina o con cerámica, vamos a hacer un monumento, vamos a hacer de la abuela o le vas a hacer un regalo. No sé qué edad tiene la niña, pero entre más importantes son estas cosas y si es ya una persona mayorcita, pues el trabajo que va a hacer va a ser mucho más importante, porque puede escribir un cuento sobre su abuela y todo lo que ella sintió y escribirlo, o le puede hacer una canción a la abuela, o le puede hacer ya un dibujo de acuerdo a una fotografía de la abuela, ¿no es cierto? Tomándolo de una foto. Puede hacer cosas todavía más importantes. Habría que ver qué edad tiene, ¿no? Porque los trabajos son adecuados a la edad, pero trabajar con el arte facilita el compartir. Hay que compartir, hay que hablar. Ahora, Sí, no sería igual interesante que pues, yo seguramente no está en depresión, hay un impacto muy fuerte que fue ver a su abuela muerta, pero no sería interesante igual antes también pudiera hacer una pequeña evaluación psicológica para determinar si realmente está en depresión o no, porque pues, puede ser que sí, ¿no? exacto, no sé, por eso iba a decir, si le han hecho esa evaluación y un psicólogo, un psiquiatra ha dicho que está en depresión, entonces es necesario ya psicoterapia, Un tratamiento. no necesariamente con un niño hay que recurrir a medicamentos, a psicoterapias, personas especializadas que pueden trabajar esto. Pero eso habría que determinar si es realmente Sí. depresión. Yo pienso que es la tristeza profunda de ver morir a su abuela. Uh-huh. Mi sobrinita de 13 años falleció hace 6 meses. En familia nos reunimos y hablamos mucho de cómo nos sentimos, pues hemos tomado posiciones diferentes, algunos desde la religión, otros desde un ámbito más científico y trascendental. Sin embargo, el respeto hacia el sentir del otro nos ha mantenido unidos. No hemos recibido apoyo externo de manera formal, pero de manera personal sí.
me quiero preparar para hacer ese soporte familiar en este duelo. Muy similar a nuestra historia, ¿no? Finalmente cada uno de nosotros tenía una visión muy particular del tema, ¿no? Y lo abordaba desde maneras muy diferentes, ¿no? Mi mamá muy desde su religiosidad fuerte y sólida, papá más desde una vista más académica, yo tenía 15 años, yo estaba ahí como en búsqueda de cosas, entonces, pero eso fue muy chévere, ¿no? Como que cada uno lo habló y hizo sus búsquedas de manera muy libre, ¿no? Y Y, destacar el respeto que ella menciona allí es importantísimo, ¿no? No pretender arrastrar al otro hacia nuestras creencias, sino escucharlo con profundo respeto, porque algunos entran en colapso con sus creencias, otros no, otros ven clarito, pero otros entran en colapso y eso hay que respetarlo y hay que dar un tiempo y uno escucha y está bien. Por eso hablamos de la primera etapa del sentir. El trascender es luego. Vuelve uno a sus viejas creencias o las modifica o las fortalece o las transforma, aprende más, pero ya vendrá ese momento. Pero en ese sentir hay que ser muy respetuoso de todo lo que cada uno está viviendo y todo lo cual uno está renunciando o está en ese momento entrando en contradicción. Eso es un respeto grande que hay que tener. sí. Gina nos dice, en efecto, lo que dices, mi hijo murió hace un año, al mes y medio mi hija y yo en su casa por pandemia, entonces empezamos a compartir virtualmente nuestros sentimientos de tristeza. Cosas chuscas, imagino que debe ser bogotana, Gina. Cosas chuscas, lo que les gustaba comer, etcétera. Y ahora, después de un año, comentamos sentirnos mejor, ¿sí? Hablarlo, compartirlo en familia, eso, insistimos, es muy importante. La Ruby nos familia es el dice, dale, apoyo. la La familia que, familia es perdón, La familia es el mejor grupo de apoyo, es el primero y el mejor grupo de apoyo cuando tenemos una familia unida. Pero aun cuando la familia es un poquito desunida, es sorprendente a veces cómo el duelo por la muerte de un ser querido une la familia, no hace milagros. Y entonces empieza uno a ver que familias que no hablaban empiezan a hablar, ¿no? Yo tuve la oportunidad en Manta, en Ecuador, fui invitado por una familia que hacía muchos años no se hablaban y se reunió toda la familia y los que no pudieron estar allí presentes estuvieron a través de un celular. En esa época no había todavía los videollamadas, pero llamaban y escuchaban la reunión y participaban a través de un celular. Entonces, personas que estaban en España, que estaban en Estados Unidos, y la primera vez que se reunió la familia. Entonces, la familia es muy fuerte y el dolor a veces hace que esa fortaleza de la familia reviva y hay que aprovechar eso. Ruby Soraca nos dice, y quisiera, Chatita, que pudieras comentarle, que hace referencia a un comentario tuyo. Dice, lo que comentó la señora Beatriz sobre la pregunta que uno se hace, ¿hasta cuándo le va a durar este dolor a uno? Una pregunta que me invade permanentemente. Pasan los días, los meses, y siento que la melancolía y la tristeza están ahí. Aunque en este momento trato de hacer como el payaso, tratando de ocultar mi pena, que no me vean llorar. ¿Tú tratabas de ocultar tu pena, Chata? No, en ningún momento. No Yo recuerdo. siempre he sido abierta y en mis ojos pueden leer todo lo que siente mi corazón. Yo no oculto absolutamente nada y gracias a eso, pues hasta el momento estoy sana. Entonces, yo pienso que hay que mostrar lo que uno es, lo que uno siente, así llore, cuando hay un momento de reír, ríe, hay que mostrar todo lo que tiene uno dentro y verá que el dolor pasa muy rápido, pero hay que tomar decisiones fuertes para salir de eso. Eso no puede quedarse así y pasar los días y los meses y los años en la misma situación porque nuestros seres queridos no quieren que eso nos pase, ellos quieren que seamos felices. Además, si tenemos hijos, mira, una de las cosas que me movían a salir de todo rápido y de tomar decisiones rápidas era el ejemplo que yo te podía dar a ti. Yo decía, el día de mañana le pasa algo a Julián, un duelo que tenga que superar, y él va a saber, va a tener unas pautas y va a saber
cómo salió su mamá y cómo actuó su mamá. No se dejó derrumbar. El dolor de perder un hijo es el más grande que puede pasar un ser humano, se los puedo jurar. Y, y eso tiene que superarse y tiene que ser ejemplo para el resto de nuestros hijos, porque no podemos mostrarle a nuestros hijos que nos derrumbamos y que quedamos ahí vueltos nada y nuestros hijos sufriendo porque nos ven de esa forma. Entonces, por ellos, por los que quedan y por los que se fueron, hay que salir adelante y hay que seguir siendo felices. Sí, así es, así es. Bueno, se nos acaba el tiempo, así que pues muchas gracias. Esto es todo, pues hay muchas cosas seguramente más que hablar sobre participar. Nos vemos la próxima semana, el mismo miércoles a la misma hora. Vamos a trabajar, bueno, vamos a ver si o tenemos algún invitado o si no, vamos a trabajar sobre la tarea 15, que ya sería la última tarea, y después pues vamos a hacer unos conversatorios donde profundizaremos temas. En esa medida, pues si ustedes tienen algún tema que quisieran que tratáramos, pues nos escriben, nos aconsejan, nos dice, oigan, me gustaría me gustaría que invitaran a alguien especialista en esto, y pues con mucho gusto. La idea es que es eso, este conversatorio no es un conversatorio de 3 personas, sino de todas las personas. Hoy estuvimos alrededor de 100 personas en promedio durante toda esta hora, así que bueno, cada vez tenemos más gente. Eso es participar. Estuvimos y otras personas nos acompañaron a participar. De eso se trata. Creo que quedó claro que es participar. Estábamos sobre lo que cada uno tiene en su corazón sobre el duelo, de lo que sabemos, de lo que somos expertos, del duelo que estamos viviendo. Yo digo que cada cual que vive un duelo se vuelve un experto en su caso y eso es valiosísimo cuando lo participa. Así es, así es. Ese es el tema. Y además este conversatorio fue muy interesante porque tuvimos, como decíamos, gente de la certificación, psicólogos, médicos, personas que la están haciendo, personas naturales que la están haciendo, así que estaban aportando también con su experiencia, pero además tuvimos personas que están en proceso de duelo y bueno, qué chévere, de eso se trata este espacio, ¿no? Que podamos todos hablar y ayudarnos sobre lo que cada uno tiene en el corazón. Nada, recordarles el tema de la tarjeta de duelo, la tarjeta de regalo, es una tarjeta en donde las personas pueden adquirirla y regalársela a cualquier familiar o amigo que esté atravesando un momento difícil. Esa tarjeta tiene acceso a nuestra plataforma, tiene acceso a los libros que hemos escrito, algunos audiolibros que tenemos ahí, pueden tener acceso a grupos de apoyo virtual, invitaciones obviamente a los conversatorios, en fin, puede ser un regalo útil si lo consideran así. Pues nada, simplemente nos escriben por interno y con mucho gusto les brindamos información adicional. Bien, muchas gracias entonces, chatita. Bueno, hijito, con todo el amor del mundo. Muchas gracias, Pa, por todo. Muchas gracias a ti y a todas las personas que tuvieron la paciencia de escuchar. Sí, ahí tenemos muchos comentarios de agradecimientos. Esperamos sus consejos para ver qué tema les interesa que tratemos y con mucho gusto lo abordamos en conversatorios posteriores. Por ahora, pues nada, que tengan un lindo fin de día, un lindo resto de semana y nos vemos el próximo miércoles a esta misma hora. Que pasen muy bien todos. Hasta luego.